Hola, curiosos y curiosas del mundo. Bienvenidos a un nuevo vídeo de historias contadas. El tema de hoy, la gripe española, la pandemia que asoló el mundo en 1918. ¿Quieres saber más? Entonces, quédate. ¡Vamos allá! En el año 1918, una enfermedad altamente infecciosa se extendió por todo el planeta, causando una gran mortalidad, problemas de salud pública en muchos países y trayendo más miseria a las poblaciones ya asoladas previamente por la Primera Guerra Mundial. Estamos hablando de la conocida gripe española, aunque pese a su nombre no se originó en España. Se cree que entre un 10 y un 20% de la población mundial murió, es decir, entre 50 y 100 millones de personas, aunque esas cifras son muy difíciles de certificar, pues los certificados de defunción se hacían a mano, muchos ni siquiera se hicieron adecuadamente y otros desaparecieron con el tiempo. En España se estima que murieron entre 150.000 y 300.000 personas. Sí, como lo habéis oído, 300.000, siendo las principales víctimas del virus jóvenes, sanos y fuertes. También se veían afectados perros y gatos. Esta enfermedad cambió todos los patrones conocidos hasta ese momento. Pero si no se originó en España, ¿por qué se la conoce en todo el mundo como la gripe española? Pues porque los periódicos españoles fueron los primeros en hablar largo y tendido sobre el brote, mientras que los gobiernos de los demás países, inmersos en la Primera Guerra Mundial, practicaban la censura periodística. Para que la gente no se asustase todavía más y se viera debilidad, decidieron esconder que existía una enfermedad altamente contagiosa y letal, que estaba matando a una buena parte de sus soldados y de la población. Un gran error, ya que como no se sabía nada, cuando terminó la Primera Guerra Mundial, se hicieron grandes reuniones públicas para celebrarlo y crecieron los contagios. Alrededor de una semana o 15 días después de esas reuniones, aumentaron las muertes debido a ese movimiento de personas y ya no se pudo esconder más la situación. Así que mientras eso ocurría y ningún otro país informaba, salvo España, empezó a pensarse que era el único país afectado y la pandemia terminó recibiendo el nombre que todos conocemos, la gripe española. Eso sí, el gobierno español, ofendido por el calificativo, se dirigió al gobierno francés para decir que ellos tenían la culpa y que el virus había venido con el viento cruzando los Pirineos. La queja no sirvió para nada. En todo el mundo, la pandemia se quedó con el nombre de la gripe española. Sobre el origen existen un par de teorías, como que se originó en China o en Francia, pero lo cierto es que el primer caso registrado fue el 4 de marzo de 1918, en un campamento militar de Kansas, Estados Unidos, cuando el cocinero Gilbert Mitchell ingresó a la enfermería con dolor de cabeza y fiebre. Al poco tiempo, 100 personas más del campamento tenían los mismos síntomas. Desde Estados Unidos, el virus llegó a Francia llevado por los soldados estadounidenses, que desembarcaron para luchar en la Primera Guerra Mundial, aunque en Estados Unidos ya se sabía que existía la enfermedad y que la podían propagar. El presidente de Estados Unidos, Wilson, consultó con el general Patton si deberían suspender los envíos de tropas a Europa para no propagar la pandemia, y la respuesta fue no, porque una noticia así podía perjudicar mucho el avance de la guerra. Y entonces ya no hubo freno. El virus se extendió por toda Europa, América del Sur, Asia, África, convirtiéndose en una pandemia. Y si tienes curiosidad por saber cómo llegó la enfermedad a España, siendo un país neutral en la Primera Guerra Mundial, te diré que existen dos teorías. Una por los españoles que fueron a trabajar a Francia y luego volvieron a sus casas, y otra por los soldados portugueses que tras combatir en Francia regresaron a su patria atravesando España. Así comenzó el contagio en ambos países. Al principio, en España, cuando había pocos contagios, la prensa y la sociedad en general no le dieron mayor importancia a esta enfermedad y le pusieron nombres tan variopintos como la enfermedad de moda, la fiebre de los 3 días o el soldado de Nápoles, ya que era igual de pegadiza que el coro de soldados que cantaban en la popular zarzuela del mismo nombre. Incluso se decía que se tenía un trancazo porque dolía todo el cuerpo, o que eran falsos rumores de alarma,
Pero resultó que esa alarma fue real y todos los gobiernos comenzaron a tomar medidas y la población se hizo con mascarillas para protegerse. Los síntomas eran dolor muscular intenso, fuertes dolores de cabeza, fiebre muy alta, tos y secreciones nasales. Y todo eso terminaba en una neumonía bacteriana, incluso con hemorragia pulmonar, que acababan con gran parte de las personas infectadas. La gente moría rápidamente después de la aparición de los primeros síntomas, con frecuencia en menos de 5 días. Los médicos, con lo poco que sabían en esa época y los medios que tenían, hacían todo lo posible con escasos resultados. Y el gran aliado que tenemos hoy en día, los antibióticos, aún no se habían descubierto. Hasta 1929 no se empleó el primero en un ser humano. Pero volvamos a la gripe del 18, que nos hemos desviado un poco en el tiempo. A los enfermos, los médicos les recomendaban aspirina en cantidades enormes, o quinina, tomar leche, huevos o limones, respirar oxígeno. Y los remedios más populares pasaban desde tomarse elixires a aguas minerales e incluso fumar, porque el humo evitaba la enfermedad. Y en Gran Bretaña, el elemento imprescindible para la protección de la salud era el té de res. Los investigadores intentaban descubrir el porqué de ese virus, pero no contaban con los avances necesarios para llegar a una conclusión. Así que poco había que hacer, salvo tomar medidas de higiene, instruir a la población sobre ello, protegerse y practicar el distanciamiento social. Se desinfectaron lugares públicos, fábricas y calles. Se cerraron escuelas y se dio libertad para suspender las clases en la universidad. También se pidió cerrar teatros e iglesias, aunque esto último con poco éxito, pues la gente siguió reuniéndose para rezar, lo cual supuso un foco de contagio. Se cancelaron eventos y fiestas. Los cadáveres debían ser retirados inmediatamente. Se limitó el uso del transporte público. Se rogaba evitar estar con mucha gente, hacer las tareas al aire libre y guardar cuarentena si fuese necesario. Aún así, se produjeron 3 oleadas de muerte y contagios. En la primera oleada murió en torno a un 10% del número total de víctimas. En la segunda oleada la gente se relajó, volvieron a celebrarse fiestas en los pueblos, no se practicó el distanciamiento social y además se piensa que el virus mutó, se convirtió en más mortífero en personas jóvenes. Esta segunda oleada fue la peor, llegando a morir un 65% de las víctimas. Sin embargo, en la tercera, mucha población ya se había inmunizado y murió el 26% de la cifra total de muertos. Tras incontables muertes, la pandemia se dio por controlada en la primavera de 1919 y en el verano de 1920 el virus desapareció tal y como había llegado, pues los supervivientes quedaron inmunizados. Fue una epidemia que no entendía de fronteras ni de clases sociales. El mismo rey Alfonso XIII se infectó, o el pintor Edvard Munch, a quien conoceréis por el cuadro del Grito, pero que también nos dejó para la posteridad una pintura de su convalecencia. El virus no hizo distinciones, pero sí es cierto que se cebó en las personas con menos recursos. Colapsó hospitales y tuvieron que montarse otros de campaña. Los sanitarios se vieron sobrecargados y con pocos medios, y las autoridades que creían haber avanzado en materia de higiene y sanidad descubrieron que no estaban preparadas para algo semejante. Y ahora que ya conoces esta historia, si la comparas con los acontecimientos del 2020, ¿encuentras semejanzas? No te vayas, que ahora las descubriremos juntos al final del vídeo. Pero antes, suscríbete a mi canal, da la campanita para no perderte nada y si le das al dedo de me gusta, mejor que mejor. Hola de nuevo, qué bien que sigas por aquí. Falta poco para que este vídeo termine y si quieres conocer alguna otra curiosidad sobre la gripe española, clica aquí, donde te señala la flechita. Irás a otro vídeo. Pero terminemos este primero, ¿vale? Venga, vamos allá. Año 1918. La gripe española campa a sus anchas por el mundo. Año 2019. Un nuevo virus llamado coronavirus comienza a extenderse en Wuhan, China. Año 2020. El coronavirus se convierte en pandemia mundial. Ambos virus tienen algo en común. Se contagian de humano a humano y por vía aérea, es decir, a través de las gotitas en la saliva que alguien contagiado expulsa al toser, estornudar o hablar. En 1918 las mascarillas eran de tela y caseras.
En el 2020, ante el desabastecimiento de las mascarillas industriales, durante las primeras semanas de la cuarentena se organiza toda una red de personas que en sus casas elaboran protecciones para sanitarios o residencias de ancianos. Decenas de tutoriales en YouTube se hacen famosos. La forma de evitar contagiarse en ambas enfermedades es la misma: lavado frecuente de manos, uso de mascarillas y evitar el contacto social. Y es que protegerse está bien, respetar la cuarentena mejor. Pero tanto con la gripe española como con el coronavirus se ven auténticas barbaridades de no distanciamiento social. En 1918 las aglomeraciones estaban prohibidas, con el coronavirus lo mismo. El alto contagio con el coronavirus hace que se organicen hospitales de campaña, que se incida en la desinfección de calles y locales y que la policía tenga un trabajo extra con la población. En 1918 ocurrió algo parecido. Siempre existe gente que no cumple las normas. A principios del siglo XX la población debía trabajar, en el siglo XXI lo mismo. En ambos casos, tras una primera cuarentena, se van abriendo tiendas y servicios, intentando cumplir unas medidas de no contagio básicas. En 1918 los entierros se convirtieron en demasiado comunes y en más tristes de lo debido, al no poder asistir a ellos para evitar contagios. También fue un problema la gran cantidad de muertos, que no se les podía dar sepultura adecuadamente. En el 2020, con el coronavirus, en las semanas de cuarentena antes de la fase 1, los asistentes a los entierros solo podían ser 3. En algunas localidades con mucha población como Madrid, también hubo problemas para enterrar todos los cuerpos y se habilitó el Palacio de Hielo para tenerlos allí mientras se les daba sepultura. Y en toda esta tristeza, cuando las redes sociales en el 2020 no paraban, de pronto se hace viral esto, para advertir a la gente de los riesgos de no cumplir la cuarentena. En la gripe del 18 hubo 3 oleadas. Con el coronavirus aún no se sabe. Es una historia que está por escribir. Tal vez alguien dentro de 100 años se acuerde de ella y la cuente, para que alguien como tú la escuche. Yo aquí termino. El próximo día otro vídeo, con más y mejor. ¡Hasta pronto!